Hoy me ha dicho Ramón Bernardo que vamos a hablar del agua, no porque parece que ya hace un poquito de aparición la lluvia, que falta nos hacía, sino porque básicamente somos agua, porque necesitamos agua para beber y por eso hay que, para beber no, para vivir. Y por eso, pues cuanto más sepamos de la importancia del agua, pues mejor, pienso yo, que viviremos. Buenos días, Ramón Bernardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Buenos días a todos nuestros espectadores y oyentes. Efectivamente, el agua es elemento de vida, ¿verdad? Y nosotros la necesitamos para vivir y para beber. De ese Eso, agua que bebemos, decir, no, no es excluyente, para beber y de para esa vamos a vivir, hablar hoy. efectivamente. Bueno, De pues esa que bebemos vamos a hablar hoy. Hablaremos en general y en particular, ¿no? El agua potable. efectivamente, el agua siempre presente y siempre indispensable, pero vamos a ver, vamos a conocer más sobre este compuesto químico que es lo que es el agua, ¿no? Siempre un compuesto químico relativamente sencillo, Ujú, dos elementos frecuentísimos en la naturaleza, como son el hidrógeno y el oxígeno, no hace falta insistir más en ello, ¿no? ujú, ¿Qué es el agua potable? Pues el agua que sirve para que podamos beberla o podamos cocinar, para que podamos elaborar y preparar los alimentos. Eso es el concepto de agua potable, ¿no? ujú, Entonces, el agua potable, ¿qué tiene que tener? ¿Cuáles son lo que no debe de tener? ¿Cuáles son las causas de no potabilidad? ¿Verdad? ujú, Pues el que tenga microorganismos, que tenga bacterias, virus, protozoos, que tenga minerales en concentraciones elevadas, que tenga partículas en suspensión, que tenga contaminantes químicos, a veces naturales, diríamos, y otras veces producidos por el hombre, como pesticidas, productos químicos o industriales, que no sea agua radiactiva y que no tenga sabor, olor o textura desagradable. Todas estas cosas hacen falta que no tenga el agua para que sea potable, ¿no? ujú. Hemos mejorado mucho en el acceso al agua a nivel mundial, ¿no? Actualmente se calcula que el 90% de las personas en el mundo tienen acceso a agua potable, suficiente como para beber, ¿verdad? Para subsistir. Ujú. de, eh, 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 es verdad que aún hay muchos millones en el mundo, se considera que casi 1.000 millones no tienen un acceso suficiente, una cantidad suficiente a agua potable, ¿no? Y desde luego eso es una prioridad porque el acceso al agua potable es un elemento de salud fundamental, es posiblemente el elemento de salud más básico, ¿verdad? Y siempre ha habido una obsesión del ser humano por intentar obtener agua potable. Ya los griegos construían acueductos, canalizaban el agua, los romanos lo perfeccionaron, o sea que siempre ha habido una preocupación, ¿no? La calidad del agua. La calidad del agua es un concepto que va pues muy asociado a la potabilidad, ¿no? El agua, ¿cuándo se considera que es con buena calidad? Pues cuando tiene concentraciones pequeñas, muy pequeñas de minerales, cuando prácticamente no tienen nitratos y nitritos. Ya sabes que los nitritos miden la contaminación fecal del agua, ¿no? La Ujú. presencia de nitritos indica que ese agua está contaminada fecalmente, con aguas residuales, ¿no? La ausencia de arsenio, de magnesio, de amonio, etcétera, ¿no? Y fíjate una cosa curiosa, en Europa, la Unión Europea es muy exigente con el nivel del agua y el agua potable del grifo en Europa pasa más controles de calidad que el agua embotellada. Fíjate qué curioso. O Anda. sea que, aunque a ti te parezca mentira, el agua en Europa, no hablo solo en España, España es un país de una calidad de agua excelentísima, pero no solo en España, sino en toda Europa es más seguro beber agua potable del grifo, agua del grifo, Ujú, que no agua embotellada, ujú. ¿vale? Aunque parezca esto un contrasentido, porque el agua Sí. embotellada vale un dineral, el agua potable del grifo es prácticamente regalada porque el precio es muy barato, ¿no? Ujú. La potabilización, ¿cómo se consigue? Pues mira, según la fuente, ¿no? Si la vamos a coger de un río, pues ese agua habrá que filtrarla, decantarla y desinfectarla, ¿no? Habrá que quitarle las impurezas, los restos y tal, y luego habrá que esterilizarla gracias al cloro o al ozono. La desinfección del agua se suele realizar gracias a cloro u ozono.
también se puede utilizar el flúor. Y en cambio el agua de fuentes naturales o de subterráneas no hace falta generalmente decantarla ni filtrarla, simplemente con clorarla es suficiente. O sea que las aguas, diríamos, de fuentes, las aguas subterráneas, son Bueno, es que más seguras en que realidad las aguas de los ríos. ya viene filtrada. Para acceder a una fuente a lo mejor ha Claro, tenido que pasar claro, por claro. diferentes estratos de minerales que se han quedado con todas las impurezas y el resultado es agua limpia, ¿no? Y no es que no haya que filtrarla, es que ya sale filtrada Ya está del caño. filtrada, efectivamente. Hay una teoría, el teorema de Smil. Cuando yo estudiaba salud pública en la carrera, nos Ujú, contaban la teoría de Smil, ¿no? Que decía que este es un microbiólogo, un epidemiólogo, que hablaba de que es más importante para una comunidad tener mucha agua, aunque no sea potable, que ujú, no poca agua, aunque esa poca sea potable. Me explico. ujú, Porque tú puedes, si tienes mucha agua, puedes ducharte, puedes lavar las cosas, puedes hacer muchas cosas con las que no se necesita agua potable. Y con ese agua potabilizar la necesaria para beber. ¿Vale? En ujú, cambio, si tienes muy poca agua, las medidas de higiene van a ser mucho menores, muy poca agua aunque sea potable, podrás beberla, podrás cocinar, pero posiblemente no puedas hacer más, ¿no? ujú, Actualmente, esto, claro, yo lo estudiaba en el año 80, ¿no? Cuando estaba terminando la carrera, que es cuando dábamos salud pública en sexto de carrera, y ahora estas circunstancias han cambiado, porque en estos casi 50 años o, bueno, 40 y tantos, desde que yo ujú, acabé la carrera hasta ahora, las situaciones de suministro de agua potable es mucho mejor, ¿no? ujú. Para obtener pequeñas cantidades de agua potable, o sea, imagínate que estás en una situación aislado de emergencia, pues el agua de lluvia recogida en un recipiente limpio es agua potable, ¿vale? Ujú. Agua potable. ¿Por qué? Porque procede del vapor de agua. El vapor de agua no contiene, es agua destilada, ¿no? Al Sí. caer va a coger elementos que estén en la atmósfera. Ah, vale, es eh, decir, que esos otros aportes en forma de minerales y tal también los lleva el agua de lluvia, por así de decirlo. lluvia, claro, Vale. algo lleva, ¿no? Y tal, pero es agua en principio potable, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es Ujú, importante. En cambio, el agua de ríos, de charcos, lógicamente no, porque va a tener contaminación bacteriana. Ese agua habrá que tratarla. ¿De ujú. acuerdo? Muy bien. Mira, el agua transmite enfermedades, todas las enfermedades diarreicas, casi todas, a lo mejor hay alguna excepción, las transmite el agua, enfermedades tan graves como, como el cólera, por ejemplo, y las gastroenteritis normales y corrientes, las hepatitis A, todas son transmitidas por el agua. Y el agua puede ser peligrosa también porque contenga elementos nocivos para la salud como minerales, como arsénico, como cadmio, como cromo, Ujú, que son elementos nocivos como el plomo, como el zinc. Por eso es importante siempre la evaluación de las aguas. Mira, quería yo hablarte de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. ujú. Sabes que desde el año El agua que 1970, bebemos, sí, sí. el agua que bebemos. El agua que bebemos en toda la mancomunidad, en Azuqueca de Henares, en Alovera, en Fontanar, en Sí. Muernando, en Junquera de Henares. Incluso en Alcalá de en- Henares, que en- también llega hasta allí, la mancomunidad. exacto, Ujú, eso iba a decir, muy bien. En Guadalajara y Alcalá de Henares. Alcalá de Henares bebe también de la mancomunidad Aguas del Sorbe, del canal del Sorbe, ¿vale? ujú, Y esto se creó en 1970, relativamente cercano es el canal del Sorbe, y en el año 2009 se incluyeron otros municipios como Cabanillas del Campo, Humanes, ujú, Marchamalo, Tórtola de Henares y Villanueva de la Torre, ¿verdad? Y todos estos forman el agua que suministra, bebemos el agua que suministra el pantano de Beleña ujú, a través del canal del Sorbe, que tiene mucha parte subterránea, alguna parte elevada y alguna parte superficial, ¿no? ujú, Y que a veces también recibe agua del canal de Lenares, que es un canal de riego, ujú, ¿vale? Y que son canales diferentes, pero cuando hace falta, no hay suficiente caudal en el canal
de aguas del Sorbe, pues recibimos Canal de Henares que se trata y se potabiliza, ¿de acuerdo? Y en definitiva tienen un origen común, ¿vale? Mira, ¿cuáles son los mejores lugares de España para beber agua del grifo? ¿Cuáles son las mejores aguas de España? Mira, hay 3 sitios en España que se llevan la calificación de mejores aguas. Burgos, ¿verdad? San Sebastián y Las Palmas de Gran Canaria. Fastídiate, Anda, fíjate, Las qué Palmas de Gran curioso. Canaria, que es una isla, bebe muy buena agua, ¿de acuerdo? Oye, En cambio, y esta calificación, ¿en base a qué parámetros se realiza? Porque, a ver, a parámetros puramente técnicos, ajá, porque luego he visto, mirando esto he encontrado que hay catadores de agua, ¿no? Hay vaya. personas que catan agua y dicen cuál es la mejor, la peor, pero claro, no se basan en condiciones técnicas, sino en la palatabilidad, porque ya sabes que ahora, desde cuando yo era pequeño, me decían que el agua era incolora, inodora e insípida. Eso estaba Y pensando que no que tenía digo, sabor, sí, pero ¿no? sí tiene sabor, sí tiene Esas 3 sabor, características han sido lo que siempre se nos ha contado. Entonces, claro, claro, pero sí tiene sabor, ¿verdad? Es difícil, yo creo, distinguir el... Hombre, nosotros, una persona como tú y como yo, normales y tal, podemos decir, mira, qué agua tan mala la de aquí, ¿no? Porque no sabe a veces muy dura, con muchas sales, a veces incluso un poco salada, como ocurre en los sitios de costa, ¿no? ujú. Y fíjate tú que Barcelona, por ejemplo, que es un sitio que yo siempre he oído que bebe muy mala agua, pues no es de las peores aguas de No, España. Las ahora peores ha mejorado, pero hace a lo mejor 30 años era terrible, hasta donde yo recuerdo. era terrible, sí, sí. Y Yo creo que toda la zona de Levante. pero fíjate tú, como Burgos, San Sebastián y Las Palmas beben muy buena agua. Y Ujú. los peores sitios A ver. son una localidad que es Levanza, en Palencia, Ujú, Ciudad Real, ujú, Palma de Mallorca y una localidad zaragozana que es Arándiga. Barcelona y Huelva y Logroño siguen estando entre las peores aguas de España, ujú, fíjate tú, ¿de ujú, acuerdo? Todas son potables, o sea, todas son, tienen, eh, se pueden beber perfectamente, pero desde luego por contenido en sales, por contenido en contaminantes, por la pureza del agua, diríamos, por la transparencia, por las características orgánicas, las mejores aguas en Burgos, San Sebastián y Las Palmas y las peores en estos sitios que son muy ujú. locales, ¿no? Oye, Y, dime. Ramón, no sé si lo has investigado el tema de las desaladoras, porque ahora está muy de moda. Yo no sé si las desaladoras pues para riego, pero entiendo que también se pueden diseñar o se han diseñado o se utilizan para consumo humano. Yo Mm, no sé exactamente, creo que iba diferentes tipos de desaladoras, las que utilizan creo que se llama osmosis inversa, las que utilizan, no sé, bueno, diferentes sistemas, pero que el resultado de ese agua que sale de una desaladora, ¿cuál sería en cuanto a calidad o en cuanto a potabilidad, en primer lugar, ¿no? ¿Se puede beber, en definitiva, el sí, agua de una desaladora? el agua de las desaladoras se puede beber, sí. Sí. El agua de las desaladoras se emplea masivamente en el Levante español para riego, ¿no? También se utilizan desaladoras en las islas, lógicamente, porque eh, la desalación es un buen instrumento, porque aunque nos parezca que puede gastar energía para quitarle la sal del agua, pero es un procedimiento relativamente sencillo, se pueden obtener grandísimas cantidades de agua y es una muy buena alternativa, desde Ujú, luego, para un futuro cercano en el que posiblemente tengamos problemas de abastecimiento de agua y hay cosas, además, recursos como el trasvase Tajo Segura, que están súper explotados. O sea, el trasvase Tajo Segura se hizo para regar no sé cuántos miles de hectáreas y ahora se riegan 100 veces para lo que fue pensado en un ujú, principio y por eso tenemos los pantanos de la cabecera del Tajo siempre vacíos. ujú. O sea, nunca ahora Sí, ya hay que una... estén al 20 o al 30% es un éxito porque siempre están vacíos y no parece que se puedan llegar a llenar nunca porque simplemente gota que entra, gota que se llevan para el Levante, ¿no? mm, Que este es un tema que a mí me parece doloroso porque ahí tienen un recurso que es el mar, que lo tienen al lado y claro. pueden obtenerlo de las desaladoras a un coste que se dice que es más costoso, pero el coste ecológico, ambiental
que representa mover el agua 1000 kilómetros es tremendo. Aparte de que ese agua que se mueve desde el Tajo al Segura, como un 30% se pierde por el camino, por la evaporación, por las fugas que tiene la conducción. O sea que no es un recurso, diríamos, muy efectivo, ¿no? En cambio, las desaladoras sí. Y el agua de las desaladoras se puede beber. Que ese agua tenga mejor palatabilidad o peor, eso ya no me meto, pero puede ser perfectamente bebible porque se convierte en agua dulce. El mayor problema de las desaladoras son la cantidad ingente de sal que producen. ¿Me explico? Claro. O sea, que se produce sal como para dar y regalar. O sea, que nosotros, por mucha sal que echemos en nuestras carreteras, los inviernos no vamos a conseguir gastar esa sal que se produce. Pero bueno, la sal esa se acumula, que no es problema acumular grandes montañas de sal y ahí está, no pasa nada tampoco es que sea un mayor problema, pero sí que produce mucho residuo en sal, ¿vale? Una sal, por otra parte, que es perfectamente utilizable, lo que pasa es que en otro tiempo la sal era un bien muy preciado y ahora no lo es, desde luego Eso que estaba no. pensando, que cualquiera que a lo mejor, no sé, a futuro es que tenemos aquí una reacción química que produce, yo qué sé, platino, por ejemplo, y es que ya no sabemos qué hacer con tanto platino, tenemos montañas de platino que no sabemos lo que hacer con ellas. Bueno, pues sería lo equiparable porque en tiempos de antiguos la sal era La de sal era incalculable de valor. valiosísima, O sea, claro, era la palabra valiosísima. salario viene de ahí, de que se les pagaba en sal a los soldados romanos. Creo Claro, que esa es decir, tenía un valor tremendo. Y ahora no claro. sabemos lo que hacer Hombre, con ella. date cuenta que durante muchos años el único sistema de conservar los alimentos era la Claro, salación. claro, No claro. teníamos no teníamos frigoríficos, no teníamos capacidad de producir hielo Claro, o sea y que no la era única solo para manera de echárselo conservar a la ensalada, algo. sino que era para muchas más cosas y por eso tenía tantísimo Claro, valor. claro. Entonces era para todos los alimentos se salaban, todos los alimentos, la carne, el pescado, todo se salaba porque era la única manera. En el interior de la península ibérica, el bacalao era un recurso porque se Claro, podía llegar salado, ¿me explico? sí, Si sí, no, no sí. había pescado en el interior. Hasta que no llegaron los camiones frigoríficos, no se consumía pescado en el interior de España y eso era un problema Ajá. gravísimo de bocio, por ejemplo, por la falta de yodo, ¿no? Que lo Mm, aporta el pescado y mm, que posiblemente ningún otro alimento de tierra mm. lo produce. Muy bien. Entonces, la desalación del agua, las desaladoras, a mí me parece una cosa estupenda, además acerca el agua donde se necesita Eso es. y yo creo que está muy bien y los trasvases son una cosa que en su tiempo tuvo utilidad, pero que ahora hay que ponerlos en su contexto. Mm, Nosotros, los de Guadalajara, los que vivimos aquí o nos consideramos de aquí, nos gustaría ver el pantano de Entrepeñas como yo lo conocí hace 40 años, ujú, que lo conocí lleno. ¿Me explico? O sea, que eso es una auténtica maravilla. Eso ya no lo he vuelto a ver. ujú, ¿Eh? Pasar por Sacedón y Sacedón tenía playa, una playa de mar cercana al pueblo, eso era una maravilla. ujú. Pues yo creo que tenemos, Ya tenemos derecho a son tenerlo así. O estampas sea, que para el recuerdo y ahí se van a quedar, si no, todo parece ser claro. que no va a Entonces, cambiar. bueno, pues que los murcianos utilicen sus desaladoras, ¿verdad? Y Sería lo justo, ¿no? nosotros aprovechar el agua que tenemos, que es un recurso además estupendo y que además es una maravilla, ¿no? Ujú. Bueno, el agua de Guadalajara, que Mm, es que yo estaba Ya esperando me muy preguntas, rapidito ¿cómo es el agua de muy Guadalajara? rápido tiene que ser, Ramón. ¿Cómo es el agua de Pues Guadalajara? mira, el agua según la Organización de Consumidores Españoles es un agua muy buena Ujú, y además es una de las más baratas de España. ujú, Es de las baratas, baratas de verdad, ¿vale? Y, y, bueno, pues que tenemos en Guadalajara muy buena agua, bebemos un agua excelente y es un agua que es muy barata y no tenemos por qué, esto lo voy a decir muy alto, no tenemos por qué comprar agua embotellada. Comprar agua embotellada en Azuqueca, en Guadalajara, en Alcalá de Henares, en Fontanar, en Cabanillas del Campo es una tontería. El agua nuestra del grifo es tan buena o mejor que la que compremos embotellada. ujú. Por cierto, el agua embotellada, hay un agua de las primeras de España, o la primera que es el agua de Bronchales. Bronchales es una localidad
de la Sierra de Albarracín, en Teruel, y que está al lado de la provincia de Guadalajara, a escasos 8 kilómetros de Guadalajara, y el agua de Bronchal es un agua excelente. Por cierto, lo venden en los supermercados, pero no hace falta comprar agua de Bronchales en Guadalajara, porque tenemos el agua del Canal del Sorbe, es excelente. Recomiendo tomar agua del grifo, un agua estupenda. Muy bien, pues aquí queda estas explicaciones y por supuesto esta recomendación que merece la pena tener en cuenta, para que no vamos a dejar los cuartos en un agua que es de igual calidad que la que nos sale del grifo. Muchísimas gracias, Ramón Bernardo. Hasta mañana, que hablemos de cine. Mañana hablamos de cine. Muchos besos, muchas gracias.